Capítulo 5, versículo 17 de la primera carta a Timoteo, la cual hemos trabajado a lo largo de estos últimos meses, últimas semanas, y especialmente los últimos sermones han tratado acerca de cómo nos organizamos como iglesia, cómo cuidamos de los ancianos de nuestra iglesia, cómo los ancianos de nuestra iglesia cuidan de nosotros, y así sucesivamente. De hecho, nosotros la semana pasada vimos algo sumamente interesante, y es que al parecer, para Pablo, dentro de la organización de la iglesia, había un ministerio de ancianas, había un ministerio de viudas, donde en primer lugar él separaba entre dos tipos de viudas, o dos tipos de mujeres sin marido, por así decirlo, porque dentro de las viudas jóvenes, que eran aquellas que habían enviudado por causa de la muerte del marido, también se consideraban aquellas mujeres que se habían convertido del mundo griego, habían llegado al cristianismo, y por causa de eso el marido las había abandonado. Por lo tanto, por así decirlo, habían pasado por un proceso de divorcio por abandono. ¿Ya? Y a estas mujeres jóvenes, ya sea por viudez o por abandono, el apóstol Pablo les recomienda que vuelvan a contraer matrimonio para poder seguir creciendo en santidad. Porque ahí nosotros logramos observar que el matrimonio es un instrumento santificador. Porque es ahí donde yo puedo precisamente conocer los pecados por los cuales puedo estar luchando y no me doy cuenta. O que yo simplemente no esté luchando porque no los veo. Entonces el matrimonio es un instrumento santificador. Y ahí nosotros vimos, bueno, cuál puede ser la aplicación para aquellas mujeres que han enviudado o se van, no es precisamente contraer un matrimonio saludable en el Señor. Lo mismo para los varones que han perdido a su mujer, ya, independiente de la razón, también es la misma recomendación, poder casarse para poder ser o crecer en santidad. Esto que la obra de Cristo se mueve dentro del matrimonio. ¿Y qué pasa con aquellos que están solteros? ¿Qué pasa con aquellos que no han contraído matrimonio? Bueno, la instrucción obviamente es buscar a la mujer ideal, buscar al varón ideal, pero también la instrucción, en el caso de en el presente no poder estar casados, es involucrarse en la comunidad de la iglesia. Porque en el mismo relacionarse con la comunidad de la iglesia, mientras más uno se relaciona con la hermandad, también uno va conociendo sus faltas, uno va conociendo sus pecados y se va santificando. ¿Por qué? Porque la comunidad de la iglesia también es un instrumento santificado. ¿Ya? Entonces esas eran las primeras, las viudas jóvenes. ¿Ya? Y después estaba otro grupo que eran las viudas ancianas, donde Pablo no les recomendaba casarse, nuevamente, sino que les recomendaba formar parte de un ministerio de la iglesia, el cual les daba un sueldo, por así decirlo, a estas mujeres ancianas y viudas, para que ellas pudiesen edificar a la iglesia del Señor, para que ellas pudiesen dedicar su tiempo y sus fuerzas que aún tenían para visitar a la hermandad, para acompañar a los hermanos necesitados, para acompañar a las mujeres jóvenes que necesitaban instrucción, para acompañar y discipular a aquellas mujeres que venían llegando del mundo griego y que necesitaban precisamente de la sabiduría de una mujer mayor que probablemente haya enfrentado los mismos problemas. Los mismos problemas para criar hijos, los mismos problemas para a lo mejor reunirse dentro de la congregación teniendo un esposo apóstata o un esposo que aún estaba en el mundo griego adorando a los dioses griegos. Entonces, ¿cómo vivir en esa dificultad del hogar? Necesitaban de esa instrucción, de esa compañía, de ese a lo mejor poner el brazo para llorar juntas, para estar acompañadas. Entonces, este ministerio era sustentado por la iglesia. La iglesia debía reunir las ofrendas y hacer un sueldo para este ministerio, para estas mujeres, para que ellas también al mismo tiempo de trabajar dentro de la iglesia pudiesen recibir un sostén, un dinero para vivir. Entonces es muy maravilloso cómo funciona esta dinámica de iglesia que nos presenta el apóstol Pablo. Y eso era un poco lo que nosotros veíamos la semana pasada. Y ahora
desde el versículo 17 del capítulo 5, vamos a ver un poco sobre los ancianos, ¿ya? Pero no son ancianos propiamente tal. Ahora ya no está hablando de hombres viejitos en estricto rigor, sino que está hablando de aquellos hombres que son líderes dentro de la congregación, lo que nosotros llamamos presbíteros, ¿ya? ¿Por qué presbíteros? Como nuestro presbítero Patricio sabe, significa anciano. No quiere decir que nuestro presbítero Patricio sea anciano, por favor, sino que quiere decir que está encargado de gobernar. De hecho, me pueden ver a mí, un hombre totalmente joven en los primeros años de su vida, en sus 20, y también soy presbítero docente. ¿Ya? Mientras que nuestro presbítero Patricio es presbítero regente. Uno se encarga de la docencia, presbítero docente, pastor, y otro se encarga de la regencia, de dirigir, de tomar decisiones. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, los ancianos acá en este versículo 17 son presbíteros, es lo mismo, han sido ordenados para un oficio. Entonces no tiene tanto que ver con edad, a pesar de que sí hay una relación con la sabiduría, sino que tiene que ver con un oficio. ¿Ya? Y dice así el texto, desde el versículo 17 hasta el 25. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no podrás gozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos en ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Escuché una amén. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Oremos para que el Señor nos guíe en esta meditación de la palabra. Amado Dios, vamos delante de ti nuevamente en oración, rogando que tu Santo Espíritu arda en nuestro corazón, haga arder nuestro corazón, para que sea transformado por medio de tu palabra. Y que de esta manera los dichos de nuestra boca y el meditar de nuestro corazón sean agradables a ti. Por favor, oh Dios, guíanos, oh Señor, para glorificar tu santo nombre con cada uno de nuestros pasos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este texto? Vamos a ver algunos ejercicios que una iglesia debe realizar. Ejercicios que una iglesia saludable debe guiarse por ellos. Y ellos son el ejercicio correcto de la enseñanza, el ejercicio correcto de la justicia y el ejercicio correcto de la disciplina. Entonces vamos a hablar de estas 3 cositas el día de hoy. Vamos a hablar de enseñanza, justicia y disciplina. Y cómo nosotros podemos identificar una iglesia saludable en la medida que estos 3 elementos estén pero alineaditos, organizaditos, estén funcionando en su perfección. Si nosotros vemos una iglesia que empieza a cojear de alguno de estos 3 elementos, probablemente estemos delante de una iglesia que no está tan saludable, o si ya son más de 2 los elementos cojos, entonces ya probablemente estemos dentro de una iglesia que está enferma. Entonces son cosas a las cuales debemos prestar mucha atención. Y no solo como iglesia, sino que también en nuestra vida personal. En nuestra vida personal, si no tenemos un correcto ejercicio de la enseñanza de la palabra de Dios, enseñanza para nosotros mismos o enseñanza para otros, probablemente estemos caminando hacia un despeñadero.
Si, por ejemplo, el correcto ejercicio de la justicia no está en nuestra vida, también probablemente nos estemos acercando aún más a ese despeñadero. Y si no está la enseñanza de la palabra de Dios en nuestra vida, no está el ejercicio correcto de la justicia, y tampoco no hay un ejercicio de disciplina para con nosotros, para con nuestra familia, entonces probablemente ya nos tiramos del despeñadero. Entonces vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios el día de hoy. Primero, los versículos 17 al 19. Es un texto un poco incómodo para mí porque justo, bueno, ahí va. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Entonces, nuevamente, con ancianos se refiere a estos líderes de la iglesia, ¿ya? Y fíjense cómo dice ese elemento de doble honor. Muchas veces es tenido ese doble honor como una especie de pleitesía que se le debe rendir a estos presbíteros que gobiernan bien. O esta especie de honra en el sentido de respeto. Pero el texto, cuando habla de doble honor, está hablando de dinero. ¿Se acuerdan que anteriormente habló de las viudas que se les debía dar un sueldo por el ejercicio de edificar a la iglesia? Acá también está hablando de otro ministerio el cual es pagado. Y está diciendo, fíjense, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, la iglesia presbiteriana, que es nuestra denominación, divide a los presbíteros o a los ancianos en dos tipos, que yo se los nombraba adelante, que son el presbítero regente, que se encarga de regir, gobernar, y el presbítero docente, que se encarga de enseñar. ¿Y por qué nosotros dividimos a los líderes en estos dos grupos, presbíteros regentes y presbíteros docentes? Precisamente por este texto. Precisamente porque Pablo muestra que hay una distinción entre dos tipos de ancianos en este ministerio de ancianos. Y esos dos tipos son precisamente aquellos que toman decisiones y aquellos que enseñan. Y es maravilloso cuando uno empieza a estudiar con más cuidado la manera de funcionar del ser humano, cómo es necesario que estén divididas estas funciones. ¿Por qué? Porque si la persona que enseña es la misma que toma las decisiones, entonces es muy probable que esa persona caiga en un ejercicio falso de la enseñanza para poder llevar a la congregación a sus decisiones que dictan su propio corazón. Entonces fíjense cómo el gobierno de la iglesia se deturpa cuando nosotros entremezclamos las cosas. Entonces yo perfectamente con mi enseñanza, si es que es una persona hábil para enseñar y para quizás confundir las mentes de la gente, podría guiarlos precisamente a este despeñadero. Podría enseñarle cosas retorcidas, con subterfugios, con evasivas, con distorsionando la palabra de Dios, y a partir de eso, llevando a la iglesia a un lugar donde no debería estar. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es fácil, si nosotros vemos distintos ministerios a nuestro alrededor, por qué nosotros vemos que es tan fácil que la gente sea manipulada? Y uno de repente dice, pero ¿cómo si está a la vista que es una estupidez lo que está diciendo ese caballero? ¿Por qué la gente va atrás? ¿Por qué la gente va y compra calcetines con un versículo estampado que dice todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo, para poder dar vueltas alrededor de una casa y poder comprarla, y se compran esos calcetines a 50.000 pesos? ¿Y por qué la gente cree en eso? ¿O por qué la gente cree que tienen un frasquito con agua de determinado tipo, que quién sabe de dónde viene, probablemente de Jerusalén, aunque debe ser agua de la llave, y lo compran a 50.000 pesos, 100.000 pesos, para tenerlo en la casa y de esta manera traer, comillas, bendición a su vida? ¿Por qué la gente cae en eso? Precisamente porque la gente está quebrada. Porque la gente que busca una comunidad, una iglesia, gente como nosotros, que tiene el corazón quebrado, que tiene distintas necesidades, que tiene distintos problemas, que probablemente esos problemas afectan y rompen su corazón, y buscan una respuesta.
Y a veces esas respuestas se presentan como algo necesario, como algo simple, como algo rápido. Como una respuesta rápida a sus vidas, a sus problemas y a ese agujero que tienen en su corazón roto. Y por eso nos tornamos presa fácil. Y es ahí donde estos lobos con pieles de oveja se aprovechan de esos corazones quebrados. Entonces fíjense en la belleza de las escrituras cuando son correctamente interpretadas, cuando ellas norman nuestra manera de vivir y nuestra manera de hacer iglesia, traen salud y bienestar a cada uno de nosotros. Porque yo, como aquella persona que enseña, me torno incapaz de tomar decisiones con la iglesia. Porque los encargados de tomar las decisiones son otros presbíteros y no los docentes. Por eso, dentro del consistorio, que es el ente gobernante de la iglesia, los pastores podemos proponer cosas, pero no podemos votar. Son los presbíteros regentes aquellos que votan. Y a veces con el pastor Diego llegamos con ideas estrambóticas y maravillosas al consistorio, y el consistorio, que está lleno de hombres sabios, nos dicen no. Y nos duele. Y nos duele harto. Pero es ahí donde con el pasar del tiempo nos damos cuenta que es la decisión más sabia. Donde a lo mejor nosotros no nos dimos cuenta de que no era el momento, de que no era el momento indicado, no era la forma indicada, no era la mejor decisión. Y es ahí donde nuestro deber, nuevamente, es humillar nuestro corazón a esas decisiones, someterla a esas decisiones y continuar predicando la palabra de Dios fielmente. Nuestro enfoque, nuestras fuerzas deben estar concentradas en predicar fielmente la palabra de Dios. Por otro lado, los presbíteros regentes, sus fuerzas deben estar enfocadas en guiar a la iglesia de manera sabia, tomar decisiones sabias para la congregación. Y es ahí, en esa simbiosis, en esa unión entre estas dos cosas, en que vamos creciendo de manera saludable. Y así yo también, como presbítero docente, voy creciendo de manera saludable, dejando el pecado al lado, dejando posibles tentaciones de lado, gracias a la ayuda de estos hermanos, y viceversa también. Entonces vean cómo aquí se habla de estos dos grupos dentro de este ministerio de ancianos, donde deben ser tenidos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Por esto yo les decía que es un texto incómodo para mí, porque está diciendo que hay doble honor, doble sueldo, para aquellos que predican y enseñan. Ahí la dejo. Muy bien. Entonces, e interesantemente, también uno podría entender de este texto que aquellos ancianos que están encargados de gobernar también deberían tener alguna remuneración por ese trabajo, de tomar decisiones, de también acompañar en el pastoreo, de también guiar a la congregación, de también discipular a la congregación, de también enseñarla, como ustedes ven a nuestro presbítero Patricio predicando la palabra y enseñándola en otras instancias también. También debería haber un tipo de remuneración para ellos. Pero doble para el presbítero docente. Muy bien. Y después el texto continúa: contra un anciano no admitas acusación. Ojo, no dice que no admitas nunca. Dice que debe ser admitida con 2 o 3 testigos. Pero fíjense algo interesante, que esos ancianos que menciona acá están sometidos a lo dicho anteriormente, que sean ancianos que gobiernan bien. Si nosotros vemos presbíteros que gobiernan bien la iglesia, que enseñan bien a la congregación, es ahí donde uno debe prestar cuidado, atención a las acusaciones que puedan ser hechas, y estas deben ser con testigos, 2 o 3 testigos. ¿Ya? Pero si estos ancianos no están gobernando bien, si estos ancianos no están guiando bien a la iglesia, nosotros vemos que sus decisiones no son sabias, nosotros vemos que la enseñanza del anciano docente no son apegadas a las escrituras. Entonces ahí esa solicitud o ese paréntesis de que hayan 2 o 3 testigos es ahí donde queda de lado.
Y es ahí donde uno debe prestar atención, aunque no haya testigos. Entonces fíjense que ese elemento de que hayan 2 o 3 testigos está sometido a la idea de que estos ancianos están gobernando bien. ¿Por qué? Entiendo yo que la mente de Pablo trabaja de esta manera. El apóstol Pablo dice, si es un anciano que está gobernando bien, que está actuando con sabiduría, lo más probable es que él también ejerza esa misma sabiduría en su toma de decisiones, en su propia vida. Es muy probable que así esté ocurriendo. Porque es muy extraño que una persona que está gobernando bien la iglesia, al mismo tiempo gobierne mal su familia. Es muy extraño que ocurra. Generalmente lo que uno ve, cuando una persona está mal en su familia, mal en su vida personal, empieza a dar trastabillones, empieza a tropezarse también en la vida de la iglesia. Eso es lo que uno ve generalmente. Entonces, si es alguien que está ejerciendo sabiduría, lo más probable es que también la ejerza en su vida. Y contra ellos, probablemente, el apóstol Pablo dice, hay que tener cuidado con las acusaciones que lleguen, hay que evaluarlas, hay que tener cuidado porque no vaya a ser que sean acusaciones falsas y nosotros actuemos con injusticia condenándolos. ¿Ya? Y aquí viene el segundo elemento. Después de hablar de este ejercicio de la enseñanza, donde la iglesia debe enseñar correctamente, guiarse correctamente por estos ancianos, después viene el ejercicio de la justicia. Fíjense, primero el ejercicio de la enseñanza, de los ancianos que enseñan bien, que predican bien. Y después, dice así, versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Entonces, fíjense cómo ahora camina en la dirección de la justicia. Cómo el gobierno de la iglesia debe ser ejercido con justicia, con imparcialidad. No puede ser que dentro del ejercicio de la disciplina de la iglesia o dentro de la guía de la iglesia haya preferencias. Que los líderes tengan preferencias por unos hermanos por sobre otros. O que ejerzamos una especie de bullying espiritual dejando a hermanos de la congregación de lado porque así mi corazón lo dictamina. Fíjense cómo los líderes recibimos una amenaza, por así decirlo, de que no debemos actuar injustamente dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Y no puede ser que nosotros, por ejemplo, piensen en lo ridículo que sería que yo, en mi vida, empiece a ejercitar solo una de mis piernas. Y nada más en el cuerpo, sino que solamente una de mis piernas. Aquellos que hacen ejercicio saben lo ridículo que es, lo ridículo que uno se ve cuando uno hace eso. Y vamos deformando nuestro cuerpo. Fíjense, vamos deformándolo. Ahora piense eso con el cuerpo de Cristo. Con mayor razón nuestra preocupación tiene que ser que el cuerpo de Cristo crezca conjuntamente, florezca cada uno de sus elementos, cada una de sus extremidades crezca, se desarrolle, pueda ejercer sus dones, pueda trabajar en este cuerpo de Cristo. Nuestro deber como líderes es precisamente promover el crecimiento de cada uno de nuestros hermanos, promover el ejercicio de los dones de la hermandad, promover que crezcan en santidad en el Señor y no atrofiarlos. Entonces, ¿cómo ver una iglesia saludable? Es una iglesia que permite el crecimiento de la congregación. Es una iglesia que permite el ejercicio de los dones. Es una iglesia que levanta a su congregación y no que la aplasta. Entonces es aquí donde dice interesantemente a los que persisten en pecar,
repréndelos delante de todos. Es ahí donde nosotros líderes tenemos una agravante cuando cometemos pecados, cuando caemos. Nosotros como líderes conocemos la palabra de Dios porque la estamos enseñando constantemente. Y por lo tanto, si nosotros llegamos a caer, debemos ser disciplinados de manera pública. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios. Entonces deben todos conocer precisamente que he caído, si es que llego a caer, y que sea aplicada la disciplina. Esa es una agravante. Y esto es bien interesante porque apunta a que este ejercicio va a edificar a la congregación. Porque van a lograr ver que el pecado no queda impune. Van a lograr ver que estamos en una iglesia saludable que no ama al pecado y que ama a un Dios santo. Porque imagínense la situación de que yo siendo líder, llegue a caer en algún pecado grave y que quede impune y que no pasa absolutamente nada. Que todos sepan y que al mismo tiempo yo siga predicando la palabra de Dios. Piense usted en su corazón, ¿qué tanto va a impactar mi predicación en usted si usted sabe que yo estoy cayendo en ciertos pecados graves y que no se hace nada al respecto? Por más fiel que sea la predicación, no va a impactar en nada. Porque este vendría siendo solo un cascarón que no sirve para nada. Entonces por eso es importante que nosotros como líderes seamos cuidados por ustedes como congregación. Nosotros como líderes necesitamos de ustedes. Necesitamos que ustedes también nos sirvan de apoyo. Nos ayuden a no desviarnos. Nos ayuden a apegarnos a la palabra de Dios. Nos guíen también así como nosotros los guiamos a ustedes. Necesitamos de nuestra congregación. Porque en este ejercicio de la enseñanza se corre un riesgo importante. Esto lo hemos conversado con Javier en varias ocasiones. En este ejercicio de la enseñanza de la palabra de Dios pasa algo muy interesante. Que la Biblia, poco a poco, se va transformando en una herramienta de trabajo y deja de ser vista por nuestro corazón como la palabra de Dios. A aquellos que predican la palabra de Dios, a aquellos que ejercen el liderazgo, cada uno de nosotros corremos ese riesgo. Estamos constantemente bajo la tentación de ver a este bello instrumento, a esta palabra de Dios, como una herramienta de trabajo, no diferente al martillo del carpintero. Y ciertamente duele el corazón cada vez que nosotros caemos en eso. Y por eso necesitamos de ustedes. Necesitamos de ustedes para que nos estén recordando constantemente de que este no es un martillo, no es un alicate, es la palabra del Dios vivo. Es la palabra que va a gobernar nuestra vida. Es la palabra que va a transformar nuestro corazón para acercarnos más a la maravillosa obra de Cristo en la cruz. Es la palabra que transforma un corazón de piedra en un corazón de carne. Es una palabra que hace milagros en la vida de cada uno de nosotros. Es la palabra aquella que hace el gran milagro de hacer que una persona que odia a Dios, que lo aborrece, en un momento de su vida, vea su corazón quebrado, mire la cruz y la vea como el mayor objeto de su amor. Probablemente el día de hoy tú vienes a sentarte en esta banca con un corazón a lo mejor endurecido por las situaciones de la vida, un corazón que se ha enfriado a lo largo de la semana por las distintas tareas que debemos desarrollar. Déjame decirte que es la palabra de Dios aquella que puede transformar ese corazón. A lo mejor
Tú llegas con un corazón que está lleno de dudas, que está lleno de inquietudes, de un corazón que no sabe qué se viene en el día de mañana. A lo mejor llegas con un corazón dudando incluso de si Dios existe. Pero déjame decirte que es la palabra de Dios aquella que va a llenar tu corazón, aquella que va a solucionar esas dudas, aquella que va a traer luz a tu corazón oscurecido. A lo mejor luchas con una tristeza profunda en tu corazón, con un vacío de no saber por qué estás existiendo, lleno de confusiones a lo mejor. Pero es la palabra de Dios la que va a llenar ese vacío. Porque ese vacío en tu corazón, que tú buscas llenar con distintas situaciones, que buscas llenar con distintos gustos, que buscas llenar a lo mejor con distintos afanes, ese vacío jamás va a ser llenado con esos afanes. Porque es un vacío que tiene una forma muy específica. Es un vacío que tiene forma de cruz. Y solo la cruz de Cristo va a llenar tu corazón. Entonces por eso, precisamente por eso, como iglesia necesitamos ejercer la justicia. Debemos mirar a nuestros hermanos, a cada uno de los hermanos que se congregan en esta iglesia como iguales. No privilegiando a unos por sobre otros. No disciplinando a unos más fuertes que a otros porque los queremos menos o los queremos más. Debemos guiarnos como una congregación de hijos de Dios que han sido lavados por la sangre de Cristo. Y que cada uno es valioso y profundamente valioso porque Cristo ha muerto por cada uno de nosotros. Entonces, dentro de este ejercicio de iglesia, nosotros tenemos el correcto ejercicio de la enseñanza. También tenemos el correcto ejercicio de la justicia. Y por último, el correcto ejercicio de la disciplina. Fíjense cómo dice así. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Este es un paréntesis, por si acaso, del apóstol Pablo, instruyendo a Timoteo, su hijo amado, precisamente a que cuide de su salud. Pero es interesante que esté justo aquí. Cuando uno está estresado, lo primero que se resiente probablemente sea el estómago. Y quizás muchos de nosotros lo sepamos. Entonces no es casualidad que el apóstol Pablo mencione los problemas de estómago de Timoteo precisamente cuando va a hablar de la disciplina. Precisamente cuando va a hablar de los pecados de algunos hombres que salen a la luz y los que se ocultan. Porque créanme que no hay momento más estresante dentro del ejercicio del liderazgo que disciplinar a un hermano amado. Dentro del ministerio que yo llevo en la iglesia, que es muy cortito, también acompañando a nuestro presbítero Patricio, creo que en el consistorio los momentos más tristes, que más ha revuelto nuestro estómago, han sido precisamente momentos de disciplinar a hermanos queridos y ver a esos hermanos queridos en nuestro corazón, ver su rebeldía delante de la palabra de Dios. Esos momentos han quebrado nuestro corazón, han destruido nuestro estómago. Y créanme que es un ejercicio doloroso. Y es acá donde el texto dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Es decir, está diciendo cómo dentro de una iglesia, dentro de una congregación, hay pecados que se hacen visibles en un momento y es ahí donde uno debe disciplinar. ¿Ya? Está diciendo que de repente afloran, salen a la luz, de un momento a otro. Y es ahí donde uno debe inmediatamente ejercer la disciplina de manera amorosa para poder levantar a este hermano caído. Pero fíjense cómo también dice: más a otros se les descubren después. Entonces, pues, aquí está hablando de hermanos que caen en algunos pecados, son disciplinados y después, con el paso del tiempo,
se van descubriendo más y más y más pecados que van saliendo a la luz. Pero dice así: asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera, las que son malas, las malas obras. No pueden permanecer ocultas. Es decir, las buenas obras se ven constantemente, son visibles, las podemos ver en todo tiempo. Cuando un hermano acompaña a otro, cuando un hermano asiste a aquel necesitado, eso es visible, lo vemos y nos alegramos con ello. Pero fíjense cómo dice que las malas obras no pueden permanecer ocultas. En algún momento van a salir a la luz. Y este es el tema. Si tú estás luchando con algún pecado, si tú estás perdiendo la batalla con algún pecado, mi recomendación amorosa es busca ayuda. Busca ayuda en el presbítero Patricio, busca ayuda en mí, busca ayuda en Camilo, en Rodrigo, en cada uno de los líderes de nuestra congregación, en aquellos que llevan más tiempo, como nuestro hermano Gerson. Busca ayuda. En algún momento tu pecado va a salir a la luz. Y te pido que por favor busques ayuda. Porque hemos visto, hemos constatado que cuando salen a la luz a lo lejos, sin que uno quiera, la rebeldía se apoderó de nuestro corazón. Y es ahí donde no queremos ayuda. Creemos que no la necesitamos. Nuestros ojos se ven velados, nos vemos enceguecidos, nuestro corazón oscurecido. Y no hacemos más que entregarnos por completo a ese pecado con el cual estábamos luchando. Así que por favor, hermano, así como nosotros anteriormente te pedíamos ayuda a ti, para que nos ayudes a no desviarnos del camino, ahora te ruego a ti, por favor, pide ayuda. Cuando estés luchando con alguna tentación, cuando estés luchando con alguna tentación externa, a lo mejor que no nace de tu corazón, pero es de afuera. O incluso cuando ya hayas caído. No creas que nuestro objetivo con la disciplina es pisotearte y avergonzarte. Por favor, no creas eso. Te invito a creer en tu corazón que el ejercicio de la disciplina que nosotros queremos ejercer es para poder levantarte, poder ayudarte a superar esa tentación, a superar esa lucha, y que juntos podamos adorar a Dios por el milagro que ha hecho en tu corazón de restablecerte. Así como David, que pecó fuertemente, pecó gravemente. Él llegó a tomar la mujer de su prójimo, a matar a su prójimo, matar todo un batallón, llevar a su propia nación en camino a la destrucción, con tal de consumar su pecado y ocultarlo. Pero aún así, recibió el perdón de Dios. Aún así, nosotros tenemos el Salmo 51, que tú puedes leerlo en tu casa y darte cuenta cómo Dios obra en nuestra vida, cómo Dios obró en la vida de David y cómo Dios puede obrar en tu vida. Así que la invitación del día de hoy es que puedas evaluar nuestra iglesia también. Evaluar nuestra iglesia si es que nosotros estamos enseñando correctamente. Evaluar nuestra iglesia y ver si es que nosotros estamos actuando con justicia. Evaluar nuestra iglesia y ver si es que estamos ejerciendo la disciplina como corresponde. Y que puedas conversar con nosotros y decir dónde estamos flacos, dónde estamos débiles. Pero también la invitación es a evaluar tu propia vida. A que puedas mirar tu interior y ver si es que te estás enseñando la palabra de Dios a ti mismo. Si es que estás enseñando la palabra de Dios a tus familiares. Si es que estás enseñando la palabra de Dios a aquellos que te rodean. Si es que estás ejerciendo tu vida con justicia. Si es que estás guiando tus pasos con justicia. Si es que estás privilegiando a hermanos de nuestra congregación por sobre otros. Y también ver si es que estás luchando contra el pecado. Si es que estás ejerciendo una disciplina dentro de tu corazón. De matar la carne que aún tenemos en nosotros. De matar el pecado que aún habita en cada uno de nosotros. Te invito a orar.